Aprecio mucho a José Luis Luege Tamargo, que él fue director de la Conagua y es un especialista en el tema hídrico. José Luis, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Joaquín, a todo tu equipo. Buenas tardes. A ver, ¿qué está pasando con el agua en el Valle de México y qué está pasando con la sequía a nivel nacional? Pues mira, yo primero te diría que por el reporte que acabo de escuchar, que hay una falta muy grave de parte de la Conagua y de parte de la Secretaría de Gobernación, porque la condición de sequía extrema, Joaquín, del año pasado, amerita una declaratoria de desastre natural y una declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque fue tan grave que, como bien se dijo, la mayor parte de las presas del país están abajo del 50%. Cutzamala cerró en 38% en diciembre, cuando el llenado histórico en diciembre era de 80% promedio, es decir, menos de la mitad, y evidentemente estamos en una situación ya muy crítica. ¿Por qué debe declararse la emergencia, Joaquín? Bueno, porque lo establece la ley. Tenemos una ley de protección civil, una ley general de protección civil, que frente a estos fenómenos hidrometeorológicos, que son un verdadero desastre, debe de aplicar una serie de medidas de apoyo a la población y sobre todo a los municipios. El desastre natural, Joaquín, no es solamente un terremoto o un huracán como Otis que devastó Acapulco, no. La sequía extrema del año pasado se configura el desastre natural. Y a mí me preocupa que frente a esta emergencia pues haya una pasividad, una omisión por parte de las autoridades federales, Joaquín. El asunto es muy serio, es mucho más crítico de lo que se mencionó ahorita, porque hablan de que Cutzamala no va a tener agua en junio. Pues en mayo, junio ya tendríamos lluvias. Esto no es correcto, porque tú no puedes llevar la presa a un nivel mínimo minimorum por una razón, Joaquín. Los contaminantes, sobre todo metales pesados y otros contaminantes que lamentablemente los hay en todas las presas y sobre todo las presas del sistema Cutzamala, impiden un tratamiento adecuado en el sistema de tratamiento de potabilización de la planta que se llama Berros. Por lo tanto, nosotros consideramos que la sequía te va a llevar, la falta de agua va a llegar mucho antes de mayo, y por lo tanto debe de aplicar una serie de medidas y un protocolo de emergencia que no se está haciendo, Joaquín. ¿Pero qué hacer entonces, José Luis? Mira, desde luego yo ayer me reuní con varios directores de organismos municipales que están muy, muy preocupados, porque claro, la decisión de la Comisión de Aguas del Estado de México, el Sistema de Aguas y la Conagua, es decir, bueno, vamos, rehabilitemos pozos, perforemos más pozos, reubiquemos pozos, vámonos sobre el acuífero. Tú sabes, Joaquín, que el acuífero del Valle de México los acuíferos del Valle de México están en condiciones críticas de sobreexplotación. Ahora tenemos que concentrarnos ya en cuidar el acuífero, pero ciertamente lo inmediato, estoy yo de acuerdo, es eso. Tenemos que ir sobre aguas profundas para mitigar esta falta de agua de Cutzamala. Sí, nada más que rehabilitar pozos, equipar pozos, reperforar, cuesta muchísimos recursos. Necesitas proyectos y necesitas recursos económicos que no tienen en este momento los municipios. Por ejemplo, Atizapán y Naucalpan reciben una cantidad mayor de Cutzamala, más del 70%. Por la forma en que llega Lerma y Cutzamala, son municipios que reciben mayor cantidad de Cutzamala. Tienen que hacer muchísima obra y no tienen recursos. Hacen falta carros tanque, personal, muchos más recursos para rehabilitar redes y adecuarse a la situación, y no hay ese apoyo. Lo que a mí me preocupa en este momento, Joaquín, es la falta de apoyo económico por parte del gobierno federal, que han dejado solos a los municipios. Y aquí no estamos hablando de partidos políticos, municipios tanto del PAN como del PRI como de Morena van a tener el mismo problema, lo mismo que el sistema de aguas de la Ciudad de México, Joaquín. Pero a ver, lo que estás planteando pues es a mediano plazo, y la crisis está ya. Sí, no, lo que estamos planteando es de corto plazo. O sea, yo estoy planteando dos caminos. A ver. El de corto plazo es el que ya determinó la Comisión Nacional del Agua. Rehabilita pozos, equipa pozos y arréglatelas como puedas con los pozos profundos, ¿no? Sí, nada más que ahí hacen falta apoyos, Joaquín. A eso me refiero. Ahorita necesitamos, ¿por qué debe de aplicarse en este momento la declaratoria de desastre y de emergencia? Porque tenemos, el presidente eliminó el Fonden, desarticuló el sistema de protección civil, pero lógicamente ahí está la ley y ahí está la figura que tiene que aplicarse y los recursos los tiene que poner Hacienda. O sea, lo inmediato requiere recursos inmediatos, Joaquín. Sí. La declaratoria de emergencia es porque la situación del abastecimiento para la Ciudad de México es tan crítica que necesitamos una agenda de más largo plazo.
en donde se requiere rehabilitar todo el sistema, modernizar todo el sistema de aguas de la Ciudad de México, con modernización de las redes, macro, micro medición, sectorización, etcétera, etcétera. Necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento, no hay de otra, y necesitamos recuperar agua que está en el valle. Por ejemplo, muchas de las presas que actualmente pues ya no se usan para riego, hay que rehabilitarlas, hay que sanearlas y potabilizar el agua para muchos municipios de la zona metropolitana, Joaquín. Entonces necesitamos acciones inmediatas, de acuerdo, pero necesitamos una agenda, retomar una agenda de más largo plazo. ¿A qué presas te refieres en la Ciudad de México? Mira, Joaquín, tú sabes que la presa Madín, que está en la zona de Satélite, tiene una planta potabilizadora. Y luego no sabía. Más hacia el norte no sabía, José Luis, ni que había una presa ahí en Satélite. Sí, la presa Madín está arriba de Fuentes de Satélite. Luego un poco más al norte, esa sí la conoces, está el lago de Guadalupe. Sí. Luego un poco más al norte está la presa de la Concepción y completamente al norte del valle está Zumpango. Entonces, una de las propuestas que hemos hecho ya de tiempo atrás, Joaquín, es estas presas están hechas unas cloacas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se descargan aguas negras sin tratamiento de varios municipios. Entonces, este programa es muy importante. Esa agua hay que recuperarla. ¿Cómo? Hay que tratar las aguas residuales urbanas antes de descargar en la presa y luego a la salida hay que tener plantas potabilizadoras. Mira, Joaquín, recibimos de lluvia, yo siempre doy este dato y pido que nos lo aprendamos de memoria, 6.800 millones de metros cúbicos de lluvia, que es casi 3 veces todo el consumo del Valle de México. Y de esa agua de lluvia, Joaquín, no aprovechamos nada. La mayor parte se evapora porque hemos hecho una ciudad de asfalto y de cemento, nos hemos ido sobre las partes altas, hemos destruido las áreas de recarga, las áreas de bosques, pues es una situación verdaderamente grave, muy grave, ¿no? Y por lo tanto necesitamos recuperar parte de ese volumen que nos inunda. Fíjate, casi el 70% se evapora y un 20% nos inunda. A esto le llamo, Joaquín, la paradoja maldita. Estamos realmente en un riesgo inminente de una catástrofe si no actuamos. Yo llamo a este problema de Cutzamala, que tiene solución ciertamente, pero lo llamo el último aviso de una catástrofe inmanejable si no cambiamos el chip radicalmente en materia de agua en el Valle de México. Pues no veo que lo estén cambiando, que lo hayan cambiado. No, y por eso yo aquí denuncio la falta de atención del gobierno federal, Joaquín. Absurdamente y lógicamente el presidente López Obrador elimina el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres. Fíjate nada más, un fondo, el fideicomiso, que es el instrumento financiero para atender una emergencia, ¿no?, de todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Claro, como el presidente desaparece el FONDEN, ninguna autoridad, ni secretaria de Estado, ni de ningún organismo se atreve a emitir la declaratoria. Pero es una obligación legal. La Secretaría de Gobernación tiene la obligación de emitir la declaratoria. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional publicó la condición de sequía extrema el año pasado. Ahí está el monitor de sequía. Tú lo puedes revisar en internet, Joaquín. Se publica cada 15 días. Y ahí se ven los mapas con la sequía extrema en gran parte del territorio, ¿no? Bueno, está la condición de que no hay agua en las presas y que vamos a una crisis. ¿Pero qué estamos esperando? ¿A qué espera el gobierno federal? ¿A que venga una crisis o un enfrentamiento social o una guerra abierta? Es verdaderamente lamentable la inacción del gobierno en este momento. Porque además no lo tiene el presidente en su agenda, por lo menos en su agenda pública. Mañana. No lo tiene, no lo menciona y no se da cuenta. Y además es muy grave que conociendo, porque sí tiene la información, sí sabe la gravedad. Él estuvo como jefe de gobierno y sabe la situación de sobreexplotación del acuífero y la crisis a la que nos estamos acercando. Entonces esto es una verdadera amenaza y debería de estar en una prioridad del gobierno federal en este momento. Claro, el jefe de gobierno, el gobierno federal, le dicen a la sociedad, no, pues no gastes tanta agua. Estoy de acuerdo, todos tenemos que cuidar el agua. Yo creo que la gente estamos conscientes de ello, Joaquín, pero ¿y la autoridad? Esto es una irresponsabilidad de la autoridad lo que está pasando, y yo quiero decirte que sí estamos muy preocupados. Si no actuamos radicalmente frente a esta emergencia, estamos nos estamos haciendo el harakiri como ciudad. Además que, como yo les digo, la Ciudad de México es la quinta metrópoli en el mundo, porque no solamente CDMX, somos 22 millones de habitantes en el Valle de México, que esa es la verdadera Ciudad de México, ¿sí? La misma cuenca hidrológica, la misma cuenca atmosférica. Yo pregunto, ¿qué está esperando el gobierno
federal frente a esta crisis? Pues yo también lo pregunto, pero no me contestan porque nunca he podido hablar ni con el director de Conagua ni con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Porque no quieren enfrentar una realidad, pero esto va a tener consecuencias muy graves. Y esto no es político ni es electoral. Este asunto puede ser verdaderamente de una crisis inmanejable. Estamos verdaderamente en alerta, Joaquín. Esta situación nos preocupa de muchos años atrás y ya nos alcanzó, ya estamos en ella, ¿no? Claro, ahora siempre se nos olvida, Joaquín, yo insisto que somos un país sin memoria un gobierno, más bien malos gobiernos, sin memoria y sin continuidad de los programas, porque tú recordarás que el sistema Lerma, el sistema Cutzamala, se construyeron fundamentalmente para dejar de extraer agua del acuífero. Esa fue la justificación técnico-económica y política. Llegó más agua y ¿qué pasó? No, siguieron explotando y más al acuífero. Entonces yo digo, la crisis de Cutzamala es muy grave, pero la situación del acuífero es mucho peor. Y por eso yo hago un llamado, Joaquín, a atender el tema de las aguas subterráneas del Valle de México. Nos vamos a quedar sin el acuífero y perder el acuífero es la muerte de la ciudad. Mucha gente cree que Cutzamala es la principal fuente. No. Cutzamala y Lerma juntos, que son las dos fuentes externas, representan el 30% del abastecimiento de la zona metropolitana. Pero el acuífero es el 70%, Joaquín. O sea, ¿siguen sacando agua del subsuelo? ¿Perdón? ¿Siguen sacando agua del subsuelo, por decirlo claramente? El 70% del abastecimiento de toda la zona metropolitana del Valle de México es del subsuelo. Mira, por eso, el fenómeno de subsidencia, de hundimiento más grave del mundo. La Ciudad de México se hunde a razón de en promedio 10 centímetros por año, pero en la zona oriente se hunde hasta 40 centímetros. Por eso hemos perdido todos los desniveles en la ciudad, Joaquín. Ya no, todos los sistemas de desagüe superficial ya no sirven. No lo sabe mucha gente esto. Todos los desagües son a base de bombeo. El río de la Piedad, el río Mixcoac, el río Churubusco, el río de los Remedios, el gran canal del desagüe, todo es bombeo. Y todo el sistema de drenaje profundo es ya para desagüe de aguas mezcladas. Entonces, es inconcebible frente a esta emergencia que no tengamos una respuesta radical y un posicionamiento claro por parte del gobierno. Nuestra exigencia es lo que yo ayer le pedí a todos los alcaldes del Estado de México, que exijan la declaratoria y el apoyo de los recursos que requieren en este momento para lo que tú decías, las acciones, digamos, inmediatas, ¿no? Pero el problema no está ahí. El problema está en que tenemos que retomar una agenda de más largo plazo, de recuperación, de cuidar el acuífero, de no tener fugas, de tener otras fuentes de abastecimiento, de captar y cuidar el agua que recibimos en el valle, reforestar, recuperar áreas de reserva ecológica que hemos destruido, recuperar áreas de recarga. Caray, es realmente una agenda muy importante para el futuro de México. Pero bien, para este año, ¿qué? Porque eso es lo urgente. Para este año es, insisto, la declaratoria, yo la requiere, creo que es una exigencia que está basada en la ley, ¿no? Entonces, lo que van a hacer los municipios y el sistema de agua, Joaquín, es irse sobre el acuífero. Es decir, van a reperforar pozos, van a rehabilitar pozos, probablemente perforen nuevos pozos, y entonces vamos a tener muy pronto el otro problema, el desgaste y la pérdida del acuífero, ¿no? Vamos a tener un problemón con el tema de pipas, que es una mafia, cómo reparten pipas a unos costos estratosféricos. Fíjate, Joaquín, la gente más necesitada de la Ciudad de México es la que paga más por el agua. Porque uno piensa que una pipa de 10 metros cúbicos pues debería de ser gratuita, ¿no? En función de la emergencia, ¿no? No, cobran 1,500, 1,700, 2,000, 3,000 pesos. Y si tú conviertes lo que pagamos nosotros por metro cúbico de agua potable a lo que pagan estas personas que tienen mayor necesidad, pagan mucho más. Sí. Entonces, hablan del bienestar, todo es bienestar en este gobierno, Joaquín. Entonces, ¿cuál bienestar? ¿Cuál bienestar? Si realmente está la gente en este momento, ayer me lo decían varios alcaldes del Estado de México, estamos solos. Así, estamos solos, ¿no? No sabemos qué vamos a hacer, no tienen recursos, no saben de dónde van a sacar recursos para realmente enfrentar la emergencia. Déjame decirte un dato. Atizapán recibe 75% de agua de Cutzamala, por la forma, digamos, de la distribución del sistema, ¿no? 75%. Y ellos saben que en abril no va a haber agua. ¿Te imaginas el problema? Bueno,
En fin, gracias, ingeniero. Estamos a la orden, Joaquín. Te mando- Ojalá, y gracias a ti por el interés. No, a ver que esto es un tema de seguridad nacional. Ya. Totalmente. Es un asunto, es una amenaza y es un asunto de seguridad que debería de estar en este momento enfrente, en la cara del presidente de la República. Así en es. este momento. Hay muchos problemas gravísimos, pero este es mucho mayor. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él fue director de Conagua. Ahora le tengo más. Es que esto del agua, a ver si entendemos la gravedad del caso. No hay agua suficiente para este Valle de México. Hoy no hay agua suficiente, pero va a haber menos. Y la gente la sigue consumiendo igual. Y este punto de la declaración de emergencia, pues no se atreve porque, como dice el ingeniero Luege Tamargo, pues como el presidente desapareció el Fonden, ¿sí?, el Fondo para Desastres Nacionales, pues si se declara la emergencia, inmediatamente se tiene que invertir ese dinero, pero como no existe ese fondo y como no está programado en el presupuesto de egresos de este año, a ver qué pasa. Esto cada día, lo del agua se va a poner peor. Y esto sí es, reitero, un riesgo de seguridad nacional.